Saludos, comenzamos una semana más aquí Diagnóstico. Hoy vamos a poner el foco en un asunto que puede ser una mera anécdota o que puede tener consecuencias irreparables e incluso costar la vida del paciente. Hablamos de las quemaduras. Enseguida entramos en materia. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la actualidad en 3 minutos. España alcanza cifras récord en agresiones a médicos en 2022. Según el Consejo General de Colegios Médicos, se comunicaron 843. Es decir, cada 10 horas un profesional sanitario es insultado, agredido o amenazado. Del total de agresiones comunicadas, el 61% las reciben las médicas y un 25% los colegiados más jóvenes. El principal motivo de estas reacciones son las discrepancias con la atención médica recibida. El ámbito sanitario más afectado es atención primaria, seguida de los hospitales. Las principales quejas son el tiempo en ser atendidos, el mal funcionamiento del centro o temas relacionados con la COVID-19. Desde 2010, el apoyo o asesoramiento a los médicos y médicas afectados ha aumentado un 32%. Un estudio científico en Sevilla asegura que la colaboración entre ciudades contribuye a erradicar la hepatitis C. En este estudio se muestra cómo la coordinación de los recursos sociales municipales y los recursos sociosanitarios autonómicos permiten poner en marcha un plan de microeliminación que incluye la revisión de bases de datos de pacientes en los centros de salud, el test y el tratamiento rápido de diagnosticados en centros de adicciones, además del cribado de usuarios en organizaciones sin ánimo de lucro. Gracias a este programa se ha conseguido detectar y comenzar a tratar a 3.600 personas. Se trata de una hoja de ruta que muestra el compromiso de las ciudades con la eliminación de la hepatitis C, a pesar de que las competencias sanitarias descansen en las comunidades autónomas. Un elevado nivel de cafeína en sangre podría frenar la cantidad de grasa corporal de una persona y el riesgo de diabetes tipo 2. Los investigadores insisten en que merece la pena explorar el papel potencial de las bebidas con cafeína sin calorías para reducir los riesgos de estas enfermedades. Tomar de 3 a 5 tazas de café diarias se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La cafeína estimula el metabolismo, aumenta la quema de grasas y reduce el apetito. La ingesta diaria de 100 miligramos de café aumenta el gasto energético de unas 100 calorías al día, es decir, podría reducir el riesgo de desarrollar obesidad. Cada año más de 6.500 personas, unas 18 al día, acuden a urgencias como resultado de una quemadura. El 20% requiere ingreso hospitalario y unas 60 personas acaban falleciendo anualmente por este motivo. La causa principal de ingreso por quemadura es la llama, que se origina principalmente en el hogar y en el centro de trabajo. De eso, de incendios, sabe mucho nuestro protagonista de hoy en Diagnóstico. Javier Sánchez es jefe de equipo de los bomberos de la Comunidad de Madrid, con más de 30 años de experiencia en todo tipo de siniestros. Bueno, Javier, ¿un bombero tiene miedo al fuego o no? Miedo, miedo no sé si es la palabra exacta. Un bombero, todos los bomberos conocen lo que produce el fuego descontrolado, los daños que produce, las lesiones que produce. Entonces, todos los bomberos tenemos mucho respeto al fuego, claro. Y miedo, quizás sí puede ser miedo también, pero es ese miedo que te hace estar alerta, que te hace estar con los 5 sentidos puestos en algo, concentrado en lo que estás haciendo. Sí, claro. Puede decirse miedo. Estar con los 5 sentidos es fundamental, imagino, porque cuando sales a una llamada no sabes lo que te vas a encontrar, ves a gente que puede estar incluso en peligro, tú mismo te puedes poner en peligro. ¿Qué sensaciones tenéis ahí en esos momentos? Pues en esos momentos los sentidos los tenemos todos mermados, o sea, los 5 sentidos los tenemos, pero date cuenta que cuando vamos a un incendio en el que hay humo, la vista la tenemos totalmente inutilizada, que es nuestro principal sentido, con el que mejor nos orientamos. El oído le tenemos mermado porque vamos con un verdugo, vamos con el casco, con lo cual también tenemos la audición la tenemos mermada. Olfato nada, por supuesto, porque tenemos puesta la máscara de respiración. El tacto le tenemos también muy disminuido porque vamos con unos guantes súper protectores que nos evitan lesiones, pero que nos limitan mucho también el tacto. Entonces, tienes que dejarte
llevar, digamos, por el instinto y en parte ayudado por las nuevas tecnologías que tenemos, cámaras de visión nocturna, de temperatura, y por la experiencia, confiando en el compañero siempre. Pero la adrenalina supongo que a tope y el corazón La adrenalina va al a tope. máximo de pulsación. La adrenalina, ¿no? Desde que suena la sirena en el parque y te estás vistiendo para subirte en el camión, la adrenalina va a tope, va a tope. Supongo que un bombero a lo largo de su carrera, y en tu caso ya muy dilatada, habrá salvado vidas, ¿no? ¿Tú recuerdas la primera vez que tuviste esa sensación? ¿He salvado hoy una vida? A ver, nosotros no nos consideramos héroes, o sea, no somos gente que vaya salvando vidas tipo Superman, pero está claro que salvar vidas forma parte de nuestro trabajo. Yo sí recuerdo una vez aquí en un incendio en Parla, en una casa de planta baja, que además era el día de Reyes, era la noche del 5 al 6 de enero, y salimos a un incendio a las 8 de la mañana, estaba muy desarrollado, era una casa antigua que tenía varias dependencias, varias habitaciones. Luego nos enteramos que una de ellas era una sala grande donde se hacían conciertos, alguna de las habitaciones era de algún grupo que ensayaba y música y tal. Bueno, el caso es que llegamos allí, había una chica fuera llorando, que su pareja estaba dentro, y había unas llamas bastante considerables. Sí que es verdad que nos metimos a buscarle, la prioridad siempre es la vida, siempre es salvar la vida, la prioridad. Entonces entramos y le localizamos al final de todas las habitaciones, acurrucado en un rincón, en una zona ya de humo, y le cogimos entre mi compañero y yo, mi compañero Sergio y yo en aquella ocasión, y le sacamos a un patio de la misma vivienda. En aquel momento yo era bombero, no era todavía mando, por eso hicimos la entrada nosotros. Y bueno, pues es una sensación increíble. Te vas a casa contento ese día, ¿no? Sí, ese día te vas a casa con un subidón de adrenalina que no se te baja en todo el día. Dos de cada 10 personas que sufren una quemadura necesitan hospitalización. Ahí son atendidas en unidades altamente especializadas en las que trabajan desde cirujanos plásticos a intensivistas, pasando por anestesistas, rehabilitadores, psicólogos y enfermeros. En España solo hay 6 unidades de quemados acreditadas y otras 3 que funcionan como tal sin tener la acreditación oficial. Suficientes, no obstante, según los expertos. El problema del gran quemado es que tiene una demanda económica muy importante. La inversión que tiene que realizar el Estado para mantener la unidad abierta es grande, con lo cual lo normal es centralizarlo y referenciarlas para que sea coste efectivo, el paciente esté muy bien tratado porque haya una unidad que está plenamente actualizada en el tratamiento que tiene que realizar y además tenga todos los medios. El paciente con quemaduras llega al hospital por urgencias. Ahí se valora y se diseña un plan específico para él. Cada caso es diferente. Normalmente es valorado tanto por medicina intensiva como por cirugía plástica y se decide qué plan de tratamiento se va a realizar con él. Si es un paciente que es quirúrgico, si es un paciente que es de ingreso o si es un paciente que se va a quedar ambulatorio, en el cual toda la unidad participa para que ese paciente pueda ir y venir a casa para hacer sus curas. O se ingresa en una unidad de críticos, como es la mayor parte de las veces, en las cuales convivimos diferentes especialidades para hacer el tratamiento de él. Cuando llega un quemado es el momento crítico brutal. Al principio pues llega muy grave y las quemaduras como que pasan a un segundo plano, pues porque también tenemos que atender sistémicamente cómo está este paciente, ¿no? Pero una vez el paciente ha pasado esta primera etapa de peligro, pues bueno, efectivamente viene el quirófano, vienen los injertos, vienen las curas y sobre todo también la rehabilitación. En el quirófano se inicia una carrera en la que hay que hacer mucho y en muy poco tiempo. El quirófano de los quemados es como una guerra, ¿no? Pues sobre todo si pienso en el gran quemado, son cirugías muy agresivas, se meten muchos cirujanos, la labor de anestesia también es muy importante y aquí en el quirófano hay que volar, hay que correr, hay que hacer técnicas como muy específicas que requieren mucha concentración, pero al mismo tiempo hay que hacerlas muy rápido. Muy rápido pues porque también cuanto más tiempo esté el enfermo en quirófano es peor. Después llega la recuperación, en ocasiones muy lenta, con estancias hospitalarias de muchos meses. Pero en esos momentos en los que vas a salvar una vida, te metes en una casa llena de humo, de fuego, que no sabes muy bien lo que hay dentro, ¿sobrepasáis también una línea en la que os ponéis también en peligro vosotros, aun siendo conscientes de que quizás os estáis excediendo, pero que es algo que no podéis reprimir? ¿O no? Sí. A ver, no es una cosa que se haga, digamos, a diario. No hay tampoco a diario intervenciones que lo requieran. Pero alguna vez sí sobrepasamos esa línea.
Algunas veces incluso sin darnos cuenta. Nos damos cuenta cuando volvemos, cuando termina la intervención, cuando se hace el análisis post-intervención en el parque. Ahí hay veces que nos damos cuenta de que algunos o todos hemos sobrepasado esa línea del peligro alguna vez, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Es que estamos para eso, estamos para ayudar a la gente, estamos para salvar vidas si es necesario, y hay veces que arriesgando un poquito la nuestra. Claro, pero con el principio ese que me comentabas de que el rescatador no tiene que ser rescatado, ¿no? Claro, eso es una máxima de los equipos de rescate. Si un rescatador tiene que ser rescatado es que algo no ha salido bien. Ten en cuenta que si un rescatador va a rescatar una víctima y hay que rescatarle a él, ya se convierten en 2 víctimas. Hay que cambiar todo el operativo, todo el procedimiento, todo el sistema. Es muy complicado. Cuando eso pasa se complica mucho la intervención, se complica mucho. Vemos que, claro, es un trabajo de un estrés tremendo, la adrenalina disparada, no ves, no oyes todo lo que nos contabas. Claro, todos sabemos que físicamente estáis muy bien preparados porque además es una exigencia para entrar en el cuerpo de bomberos, pero mentalmente esto también se entrena a dominar todos esos instintos, todos esos nervios, ¿se entrena de alguna manera? A ver, la preparación psicológica o el entrenamiento psicológico yo creo que es uno de los temas pendientes en los cuerpos de bomberos. Es algo, la preparación preintervención y posintervención psicológica, la atención, la asistencia psicológica, es algo que aún está a unos niveles poco desarrollados. Debería estar más desarrollado una unidad psicológica dentro de cada cuerpo de bomberos, porque es cierto que cuando te pones el traje parece que te pones una coraza, ¿no? Como que vas súper protegido, como que vas a hacer tu trabajo y no te puedes identificar además mucho con la víctima o con la persona que vayas a tratar de rescatar. Pero cuando te quitas el traje es cierto que todas esas situaciones van haciendo como marquitas, como muescas en ti, y hay algunas que con el tiempo pues se borran, pero hay otras que tardan mucho en borrarse o no se borran nunca. Claro. Eso va dejándome ya. ¿Eso es lo más duro de vuestro trabajo cuando, por desgracia, hay fallecimientos en una intervención o víctimas que quedan con secuelas importantes? ¿Eso es lo más duro? Sí, a ver, lo más duro de la profesión es cuando hay víctimas y cuando las víctimas son menores. Eso es lo más duro. Los accidentes de tráfico son muy duros. La gente realmente no sabe cómo se queda una persona cuando tiene un accidente de tráfico, no sabe cómo se queda una persona dentro de un coche cuando tenemos que ir a sacarla, a rescatarla, si no seguro que se cometerían menos temeridades por las carreteras. Y es duro, claro, hay situaciones muy duras de todo tipo. Estás haciendo un rescate de una persona joven y ves que el teléfono le suena y pone mamá, o sea, hay situaciones muy duras. Cuando se quedan con secuelas también es duro, pero por lo menos están vivos y también es duro, claro. Javier conoce muy bien el peligro que entraña el fuego y cómo un simple descuido puede originarlo con imprevisibles consecuencias. Hace unos meses sufrió un grave accidente laboral en la empresa de servicios para la que trabaja. En un abrir y cerrar de ojos se vio atrapado durante unos instantes por una lengua de fuego que lo envolvió. Pues yo iba en manga corta, me quemé las partes justo donde la ropa no me cubría, en plan la cara, pues las piernas, los brazos, un poco también, bueno, bastante. Y nada, la reacción fue salir corriendo. No te das cuenta en el momento de lo que te ha pasado, claro. No te das cuenta hasta que no vienen las ambulancias, ya notas que es algo más duro, pero tú... Lo primero es salir de allí, de lo que es el calor ese tan sofocante y es cierto que no notas, es una sensación muy rara, porque no notas mucho calor, pero a la vez notas mucho frío. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% del cuerpo. Su pronóstico era muy grave, pero salió bien. 3 días en la UBI y en total 17 de hospitalización antes de poder irse a casa. Es duro porque también estamos solos, yo estuve 17 días solo. No vinieron ni mi madre, ni mis hermanos, ni mi familia, nadie. O sea, pasar la estancia solo y más con estos tiempos, con el virus y con una planta tan delicada como esta, que cualquier infección está a la orden del día. Es verdad que lo pasan mal. Tras el hospital continuaron las curas ambulatorias durante semanas. El dolor, el picor y la tirantez son 3 de las secuelas que le quedan a un quemado. También las secuelas estéticas, a veces durísimas, no en el caso de Javier. Con mi edad, pues al principio yo me veía la cara, hablaba con FaceTime y entonces pues me veía
La sorpresa de mi familia al verme, aunque te lo ocultan un poco porque estás donde estás, pero sí, notas que a la gente le impresionas bastante y siempre piensas, ¿y cómo voy a quedar? ¿Y me voy a quedar hecho un monstruo o no? Pero luego, cuando ya has pasado todo, o sea, de estar muy grave, que los doctores te digan que estás bastante grave, que está muy delicado, empiezas a poner en un segundo lugar lo que es la estética y pues piensas, bueno, pues después de todo lo que he pasado, si me queda alguna cicatriz por ahí, pues tampoco le voy a dar mucho. En su caso, la recuperación va a ser casi absoluta, unas pocas cicatrices y un mal recuerdo. Otros no tienen tanta suerte. Las quemaduras, Javier, son unas de las secuelas más importantes que os encontráis cuando vais a un siniestro, a un fuego. Sí, a ver, las quemaduras son habituales, pero digamos que no son la causa de las muertes en los incendios de vivienda. Normalmente la causa de la muerte en los incendios de vivienda siempre es el humo y luego a lo mejor si está en una zona próxima al fuego, esa persona sufre unas quemaduras que suelen ser después de muerta. Sí que quemaduras nos encontramos en incendios menores que no están muy desarrollados, que quizás afectan a parte de la cocina, que se puede haber quemado con aceite al cocinar. Hay otro tipo de quemaduras que pueden ser quemaduras químicas por productos que se manejen para la limpieza o para realizar cualquier trabajo. Pero vaya, sí encontramos bastantes personas con quemaduras. Quizá falta un poco de educación en los colegios para evitar no solo las quemaduras, sino para evitar otro tipo de siniestros domésticos sobre todo, que podrían ser fácilmente evitables, ¿no? Sí, claro, no cabe duda que la prevención no está suficientemente tratada en los colegios. Ya desde pequeños se debería incidir más en la prevención, cómo actuar en los incendios, cómo actuar si te encuentras a una persona caída en el suelo, cómo actuar ante un accidente de tráfico, que las reglas son básicas. En cualquier accidente hay 3 reglas básicas, que es el PAS: proteger, avisar y socorrer. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier accidente, cuando nos encontramos una persona caída en un accidente de tráfico, proteger para que eso no vaya a más, avisar al 112, que hoy en día es el teléfono universal, y luego ya socorrer, porque si nos dedicamos a socorrer y no avisamos, no vamos a tener la capacidad de hacer lo que la persona necesita, porque necesitará medios, no podemos hacer la atención directamente. Y si no protegemos, podemos pasar a ser víctimas también nosotros. Los bomberos son muchas veces los ángeles de la guarda, los profesionales cuya actuación marca la diferencia entre la vida y la muerte y, en el caso de las quemaduras, en el alcance de estas en la víctima. Cuando hablamos de quemaduras, inevitablemente tenemos que hablar de incendios forestales. Nos hemos acercado a una asociación pionera en la prevención de este tipo de incendios. Es el centro que se ocupa de toda la formación contra el fuego en Castilla y León. En sus 17 años de vida se ha convertido en una referencia incluso a nivel nacional. Muchas veces tiran de nosotros, participamos en la formación que organiza el Ministerio. Es un centro que en su día fue pionero, ahora hay más, pero desde luego por años funcionando y por actividad sí se puede decir que seamos una referencia. Situado en un edificio con forma de llama, el trabajo en el Centro de Defensa contra el Fuego tiene 2 vertientes. Una es la formación de los trabajadores del operativo, de los que apagan los incendios todos los años, y la otra es la educación de escolares o de población respecto a qué son los incendios y para tratar de evitar o reducir el número de incendios. Desde aquí se lucha contra el fuego estudiando nuevas formas de prevenir y extinguir incendios, al tiempo que se imparte educación ambiental para tratar de mermar las cifras de incendios que han sido causados por la mano del hombre, que actualmente son el 97%. 27.000 alumnos han recibido formación en este centro, que han visitado 50.000 personas desde su apertura en 2003. Se trabaja a largo plazo en educación ambiental siempre. No podemos decir que se estén notando los efectos, pero sí que se empieza a notar una tendencia en la reducción de incendios intencionados y de incendios originados por la mano del hombre. El número de incendios en estos últimos años, especialmente en estos últimos 3,
está siendo muy bajo. No sería justo decir que todo el éxito es nuestro, hay cambios sociales que tienen que ver, pero queremos pensar que hemos contribuido con nuestro granito de arena. En los últimos años se ha avanzado mucho en educación forestal y en concienciación social, aunque en torno al fuego sigue habiendo tópicos. Se sigue pensando que las causas urbanísticas tienen bastante peso, se sigue pensando que son pirómanos los que encienden y la realidad sigue respondiendo a que son formas de uso del territorio ancestrales que con razón o sin razón se siguen utilizando y desde luego con falta de cuidado, porque la despoblación del mundo rural ha derivado en que no haya gente que conozca las buenas formas de manejar el territorio. Como sociedad debemos trabajar en desterrar prácticas que se daban por habituales sin tener en cuenta el peligro que suponían y el daño que ocasionaban. Costumbres que antes eran totalmente aceptadas por la sociedad, como hacerse unas chuletas en verano en el monte, como quemar los restos de poda de los manzanos, como quemar los rastrojos, como los ribazos del borde de las fincas, darle fuego en un día de calor para que se quemen bien. Eso a día de hoy hay que asumir que es inaceptable. Seguir progresando en desterrar tópicos y atajar malas prácticas y lograr fórmulas cada vez más efectivas para frenar al fuego son los retos que se marca este centro para el futuro. Quedan pocos minutos ya de diagnóstico. Antes de terminar, vamos a conocer cómo son las quemaduras, los distintos tipos, la gravedad y cómo se tratan. Lo hacemos de la mano de nuestro especialista de cabecera, el doctor Casado. Cada día atendemos desgraciadamente a muchos pacientes con quemaduras graves, pero la mayoría de las quemaduras son banales y tienen un pronóstico fantástico y unas secuelas estéticas prácticamente imperceptibles. Les voy a explicar qué criterios empleamos para definir la severidad de la quemadura. La profundidad, la extensión, la zona del cuerpo donde se localiza la quemadura, algunas lesiones asociadas puntuales y características propias del paciente. Respecto a la profundidad, tenemos quemaduras de primer grado, son las más frecuentes, son muy dolorosas pero muy leves. Afectan a la superficie más externa de la piel, la llamada epidermis, y el signo característico es el eritema o el enrojecimiento de la zona. El ejemplo típico es la quemadura solar. El tratamiento en estos casos se basa en hidratación de la zona afectada y diría que es de los pocos ejemplos en medicina donde el dolor es un signo de excelente pronóstico. Las quemaduras de segundo grado superficial son también bastante frecuentes, son también dolorosas, afectan a la parte superficial de la capa intermedia de la piel, la dermis, y se caracterizan por presentar ampollas y son típicas de escaldaduras por agua caliente, por ejemplo. Como la parte profunda de esta dermis, de esta capa intermedia, está indemne, curarán solas y también precisarán tan solo hidratación. Las quemaduras de segundo grado profundo afectan a la parte más profunda de esa capa intermedia o dermis, presentan un aspecto nacarado que podrían facilitar desprender los pelos al traccionar de ellos, ya que se afectan los puntos de anclaje de estos pelitos y, por supuesto, son quemaduras que duelen menos porque han llegado a quemar los nervios sensitivos. Si estas quemaduras dérmico-profundas son extensas, pueden necesitar intervenciones quirúrgicas y en estos casos es cuando comenzamos ya a emplear pomadas especializadas, además de la hidratación, como en los casos anteriores. Son las quemaduras de tercer grado las que afectan a todas las capas de la piel, incluso debajo de ellas. Su signo característico es una escara dura, indolora, ya que los nervios sensitivos están quemados y son quemaduras graves que requieren intervenciones quirúrgicas incluso para salvar la vida del paciente, en función de la extensión de estas quemaduras. Son características de quemados por llama, por ejemplo. Respecto a la extensión, nos servimos de tablas que nos indican el porcentaje de la superficie corporal que el paciente se ha quemado. Solemos considerar la regla de los 9, donde la totalidad de la cabeza es un 9%, cada uno de los brazos es un 9%, cada una de las piernas es un 18%, la parte anterior del tronco es el 18%, la parte posterior el otro 18% y el área genital un 1%. También planteamos que la palma de la mano del paciente equivale aproximadamente al 0,7% de la superficie corporal total de este paciente. Querría terminar haciendo dos apuntes rápidos. Por favor, en caso de quemadura, lo primero y único, agua. Lo primero, son muy pocas las quemaduras químicas donde no se debe aplicar agua. Y todas estas alternativas tan populares como la pasta de dientes, determinados geles, aplicar de entrada pomadas que son específicas de quemados graves, no deben hacerse.
y pueden ser incluso contraproducentes. Y segundo, recordad que la mayoría de quemaduras son evitables, así que lo más importante siempre es la prevención. Pues tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo, pero ya saben que volvemos como siempre dentro de 7 días. En una semana estamos de nuevo en sus pantallas con otro asunto de salud contado como siempre desde una perspectiva muy diferente.